Esta es la historia de un romance que nunca debió suceder, y que terminó con la muerte de una de las estrellas más brillantes del cine mexicano. Lupe Vélez murió embarazada el 14 de diciembre de 1944, y durante décadas se ha especulado sobre la identidad del padre de su bebé. El nombre que siempre regresa es el de un galán del cine de oro que estaba casado, tenía 4 hijos, y cuya esposa católica juró que jamás le daría el divorcio. Ese hombre era Arturo de Córdoba. Hoy vamos a hablar de un capítulo oscuro de la época de oro, cuando el glamour de las pantallas escondía corazones rotos y decisiones imposibles. Para entender esta historia, primero necesitamos conocer al hombre que estuvo en el centro de esta tragedia. Arturo de Córdoba nació como Arturo García Rodríguez el 8 de mayo de 1908 en Mérida, Yucatán. Su nombre artístico fue idea de Roberto Cantú Robert, fundador de la revista Filmográfico, quien pensó que García sonaba demasiado común y que de Córdoba tenía un empaque aristocrático. Curiosamente, eligió Córdoba en honor a la ciudad argentina, porque fue en Argentina donde Arturo pasó su adolescencia huyendo de la Revolución Mexicana. Antes de ser actor, Arturo fue locutor de la legendaria XCW desde 1933, donde lo apodaban el locutor de las elegancias. Su voz profunda y aterciopelada, con ese ligero acento argentino que nunca perdió, cautivó primero a los radioescuchas y después al público del cine. Debutó en el cine en 1935 con la película Celos, y para principios de los años 40 ya era una estrella consolidada. Era elegante, sofisticado, políglota, un hombre de mundo. Pero había algo más que el público no sabía. Detrás de esa imagen impecable había un hombre con una vida personal extremadamente complicada. Arturo se había casado el 21 de julio de 1933 con Ena Arana Domínguez en el Sagrario Metropolitano de la Catedral de Mérida. Para cuando conoció a Lupe Vélez en 1937, ya era padre de 2 hijos. Arturo, nacido en 1934, y Alonso, nacido en 1935. Más tarde llegarían María de Lourdes en 1939 y Ena Josefina en 1940. Era un hombre casado con 4 hijos. Y fue ese hombre quien se enamoró, o se dejó enamorar, por la mujer más explosiva del cine mexicano. Lupe Vélez era todo lo contrario a la imagen controlada y elegante de Arturo. Ella era fuego puro, temperamental, apasionada, sin filtros. El público la adoraba precisamente por eso, porque era auténtica, porque no fingía, porque cuando amaba, amaba con toda el alma. Lupe ya era una estrella internacional cuando conoció a Arturo. Había conquistado Hollywood. Había trabajado con los más grandes. Su romance con el actor Gary Cooper había sido uno de los escándalos más sonados de los años 20. Después se casó con el nadador olímpico Johnny Weissmuller, el primer Tarzán del cine, pero ese matrimonio terminó en un divorcio tormentoso. En México, Lupe era una heroína nacional. Era la prueba de que una mexicana podía triunfar en Hollywood sin perder su esencia, su picardía, su chispa. La llamaban la mexicana que escupía fuego. Pero detrás de esa imagen de mujer fuerte e indomable, Lupe anhelaba lo mismo que muchas mujeres de su época: amor verdadero, un hogar, una familia. Y cuando conoció a Arturo de Córdoba en 1937, creyó que finalmente lo había encontrado. El primer encuentro entre Arturo de Córdoba y Lupe Vélez fue en el set de La Sandunga, una película dirigida por Fernando de Fuentes que se filmó en 1938. La película contaba una historia de amor en el istmo de Tehuantepec, con la música tradicional oaxaqueña como telón de fondo. Desde el primer día de rodaje, hubo química entre ellos. Y no era solo la química que necesitaban para las cámaras. Quienes estuvieron en ese set cuentan que cuando no estaban filmando, Arturo y Lupe no se separaban. Conversaban durante horas. Él la hacía reír. Ella lo sacaba de su compostura tan calculada. La Sandunga fue un éxito de taquilla, pero el verdadero drama estaba sucediendo fuera de la pantalla. Lo que comenzó como un coqueteo en el set se convirtió en un romance clandestino. Arturo viajaba constantemente entre México y Estados Unidos, donde Lupe vivía. Ella lo visitaba en México cuando podía. Cenaban en restaurantes donde nadie los conociera. Se reunían en casas de amigos discretos.
Pero en la industria del cine, los secretos nunca duran mucho. Las columnistas de chismes en Hollywood empezaron a notar que Lupe y Arturo siempre coincidían en los mismos lugares. Los fotógrafos los capturaban juntos cada vez más seguido. Y en México, los rumores empezaron a circular. Lo que hacía este romance aún más escandaloso era que todos sabían que Arturo estaba casado. No era un divorciado, no era un viudo. Era un hombre casado con una esposa legal y 4 hijos pequeños en casa. Y aún así, el romance continuó. Para 1943, el romance entre Lupe Vélez y Arturo de Córdoba ya no era un secreto. Era el escándalo de la época de oro. Las revistas de espectáculos publicaban sus fotos. Las columnistas especulaban. El público estaba dividido entre quienes los apoyaban y quienes los condenaban. Ese mismo año, 1943, algo extraordinario sucedió. Arturo de Córdoba firmó un contrato con Paramount Pictures y se convirtió en estrella de Hollywood. Su película For Whom the Bell Tolls, donde actuó junto a Gary Cooper e Ingrid Bergman, lo catapultó a la fama internacional. De repente, Arturo ya no era solo una estrella del cine mexicano. Era una estrella internacional. Y eso significaba que su vida privada ahora interesaba a millones de personas en todo el mundo. Lupe vio esto como su oportunidad. Si Arturo ahora era una estrella de Hollywood, si tenía el dinero y el prestigio, finalmente podría divorciarse y casarse con ella. Y fue entonces cuando Lupe Vélez tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió hacer público su compromiso. En septiembre de 1943, Lupe Vélez llamó a Lowella Parsons, la columnista de chismes más poderosa de Hollywood. Lowella era la Patti Chapoy de su época. Si ella publicaba algo, todo el mundo lo leía. Y Lupe le anunció que estaba comprometida con Arturo de Córdoba. Pueden imaginar el escándalo. Los titulares en los periódicos. Las portadas de las revistas. Lupe Vélez se casará con el galán mexicano. Arturo de Córdoba dejará a su esposa por la estrella de Hollywood. Pero había un problema enorme. Enna Arana, la esposa legal de Arturo, no tenía ninguna intención de divorciarse. Cuando los reporteros fueron a buscarla para preguntarle sobre el supuesto divorcio, Enna fue completamente clara: como buena católica, jamás me divorciaré. No importaba que su esposo estuviera enamorado de otra mujer. No importaba que la humillara públicamente con ese romance. No importaba que la prensa internacional hablara del escándalo. Enna no iba a darle el divorcio. Y no fue solo por sus creencias religiosas. Enna sabía algo que Lupe aún no comprendía del todo. Todos los bienes de Arturo estaban a su nombre. La casa, las propiedades, el dinero. Si lo dejaba ir, no sería solo por amor. Sería con las manos vacías. Arturo estaba atrapado. Por un lado, estaba Lupe, el amor apasionado, la libertad, Hollywood. Por el otro, su esposa, sus 4 hijos, su patrimonio, y el peso de las convenciones sociales de una época donde el divorcio era todavía un escándalo mayúsculo. En México, en 1943, un hombre que abandonaba a su esposa y 4 hijos por una actriz de Hollywood no solo era un escándalo. Era considerado un hombre sin honor. Y el compromiso público de Lupe comenzó a desmoronarse antes de siquiera concretarse. Pasó un año de promesas incumplidas. Un año de pronto me divorcio. Un año de Lupe esperando una boda que nunca llegaba. Y entonces, en diciembre de 1944, Lupe Vélez descubrió que estaba embarazada. Tenía 36 años. Nunca había tenido hijos. Y ahora, finalmente, llevaba en su vientre al bebé del hombre que amaba. Pero ese hombre todavía estaba casado con otra mujer. No sabemos exactamente qué conversaciones tuvieron Arturo y Lupe en esas últimas semanas. No sabemos si él le pidió que abortara, o si simplemente siguió prometiendo un divorcio que nunca llegaría. Lo que sí sabemos es que Lupe tomó una decisión final. El 14 de diciembre de 1944, Lupe Vélez ingirió una sobredosis de barbitúricos en su casa de Beverly Hills. La encontraron muerta al día siguiente. Tenía 36 años. Estaba embarazada. La noticia sacudió a Hollywood y a México. Las primeras versiones hablaban de un accidente.
Luego se confirmó que había sido suicidio. Pero la pregunta que todos se hacían era, ¿por qué? ¿Por un hombre? ¿Por el bebé? ¿Por la desesperación de no poder casarse? Los periódicos mexicanos fueron despiadados. Algunos culpaban a Lupe por su vida escandalosa. Otros culpaban al galán mexicano que la había abandonado embarazada. Aunque nunca mencionaban el nombre de Arturo directamente, todo el mundo sabía de quién hablaban. Pero la voz más desgarradora fue la de Josefina Vélez, la madre de Lupe. En una entrevista con El Universal, dijo algo que quedó grabado en la historia, que el mexicano y su madre la mataron moralmente. El mexicano. No dijo el nombre. No tenía que hacerlo. Durante décadas se especuló sobre quién era el padre del bebé de Lupe Vélez. La versión oficial siempre fue que era Harald Ramond, un actor austriaco con quien Lupe había tenido una breve relación. Pero en el libro Lupe Vélez, la actriz que escupía fuego del historiador Gabriel Ramírez, se presenta otra versión. Según Ramírez, el verdadero padre del bebé no era Harald Ramond, era Arturo de Córdoba. Esta afirmación nunca se ha podido verificar completamente. No hay pruebas definitivas. No hay documentos que lo confirmen. Pero hay varios elementos que hacen que muchos crean que es posible. Primero, el timing. Lupe y Arturo habían estado juntos durante años. El romance con Harald Ramond fue muy breve, casi un rebound después de años esperando a Arturo. Segundo, la reacción de la familia de Lupe. La madre de Lupe culpó públicamente a el mexicano, no a Harald Ramond. Tercero, el silencio de Arturo. Nunca habló públicamente sobre la muerte de Lupe. Nunca la mencionó en entrevistas. Es como si ese capítulo de su vida simplemente no existiera. Y cuarto, hay algo que dice mucho. Ninguno de los biógrafos de Arturo de Córdoba menciona este romance en detalle. Es como si todos hubieran acordado no hablar del tema. Como si hubiera algo que proteger. ¿Era Arturo el padre del bebé de Lupe? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Lupe murió embarazada, sola, desesperada, esperando a un hombre que nunca la eligió por completo. Después de la muerte de Lupe Vélez, Arturo de Córdoba continuó con su carrera como si nada hubiera pasado. Siguió filmando en Hollywood hasta 1948. Regresó a México y se convirtió en una de las figuras más importantes del cine de oro. Ganó 3 premios Ariel como mejor actor. Pero nunca se divorció de Enna Arana. Años después, en 1964, se separó de su esposa y comenzó una relación con la actriz Marga López. Vivieron juntos durante 9 años hasta su muerte en 1973. Pero legalmente, Arturo de Córdoba siguió casado con Enna hasta el día que murió. Cuando Arturo murió el 3 de noviembre de 1973, fue Marga López quien lo sostuvo en sus brazos. Pero fue Enna Arana, la esposa legal, quien heredó todo. A lo largo de su carrera, Arturo de Córdoba tuvo una frase célebre que repetía constantemente: no tiene la menor importancia. La decía en sus películas, la decía en entrevistas, la decía en su vida diaria. Se convirtió en su marca personal. Pero cuando uno conoce esta historia, esa frase adquiere un significado diferente. Casi cruel. Porque para Lupe Vélez, sí tuvo importancia. Toda la importancia del mundo. Esta historia del cine de oro nos recuerda que detrás del glamour de la pantalla grande, había personas reales con corazones que se rompían igual que los de cualquiera. Nos recuerda que el precio de la fama a veces era demasiado alto. Y nos recuerda que algunos amores, por más intensos que sean, están destinados a terminar en tragedia. Lupe Vélez murió hace 80 años, pero su historia sigue viva. Cada vez que alguien menciona el cine de oro, su nombre aparece. No solo como la actriz talentosa y carismática que fue, sino como un recordatorio de lo que el amor imposible puede hacer a una persona. Si te gustó este video y quieres conocer más historias del cine de oro que no te contaron, suscríbete al canal. La próxima semana hablaremos de otro de los secretos de Arturo de Córdoba, uno aún más controversial que este. No te lo pierdas.